Sergio. Sí. Ah, qué bueno, felicidades. Aquí va a hablar solo. Sí, porque tenía José delante. La luz es cojonuda. Enhorabuena, ministra, presidente del Consejo, presidente de la Federación, ¿dónde estás? Ahí estás. Seleccionador, querido Luis, jugadores, cuerpo técnico. Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o el tramo final, también tan largo con 48 equipos. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. Pero ¿qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa? Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperaros y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía. Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único,
pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, 16 años después, algunos seréis apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos. Cuando juega nuestra selección jugamos todos, ¿recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y de daros la bienvenida a casa, con unas inmensas gracias de toda España. Os queda por delante mucha celebración, a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado. Enhorabuena. A vosotros, pero seguro que también algunos... La vuelta otra, ¿no? El taller único es el de la tenía que haberlos hecho antes. A ver cuál es el mejor de las